Bien, veamos el siguiente contenido. Para cerrar esta unidad de la cinemática, vamos a hablar del movimiento general en el plano, que puede verse desde diferentes puntos de vista. Vamos a revisar dos casos. En el primero de los casos vamos a suponer que el movimiento es con aceleración constante. Eso significará que habrá una aceleración en X y una aceleración en Y que serán constantes. Lo que hacemos entonces es trabajarlo de manera vectorial. Esa es una alternativa. Y eso significa que las nuevas ecuaciones del movimiento serían, en lugar de X estaremos hablando de la posición R, que es igual a la posición inicial R sub 0 más la velocidad inicial como vector por tiempo, más un medio del vector de aceleración por tiempo cuadrado. Y la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero de manera vectorial. La tercera ecuación no la vamos a escribir, aunque se puede utilizar, solo que recuerde que ahí aparecen velocidades al cuadrado que de manera vectorial se traducen a productos puntos. Es decir, que la velocidad final al cuadrado en realidad es el producto punto de la velocidad por ella misma. Es decir, producto de dos vectores iguales. Respecto a este caso, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que hay una partícula que inicialmente se encuentra en la posición R sub 0 igual a 6i menos 2j en metros. Es decir, que está en la posición 6 en X y menos 2 en Y. Y que justamente en ese instante la velocidad inicial es de I más 3j. Es decir, que su velocidad inicial es 1 metro sobre segundo en la dirección de X y 3 metros sobre segundo en la dirección de Y. Esa partícula se acelera a un ritmo constante de menos I más J, es decir, menos 1 metro sobre segundo cuadrado, es una desaceleración en X, y 4 metros sobre segundo cuadrado es una aceleración en Y. Queremos saber cuál es la posición y la velocidad que tiene la partícula cuando han transcurrido 3 segundos. Así que es sencillísimo. Partimos del vector de posición y sustituimos cada uno de los datos que nos dé el ejercicio. El vector de posición R viene dado por R sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Sustituimos los tres vectores que nos da el ejercicio. R sub 0 es 6i menos 2j. Velocidad inicial es i más 3j. Y aceleración es menos i más 4j. Esos vectores los sustituimos en la ecuación y entonces se convierte en una ecuación vectorial. Trabajamos un poco los datos. El resultado de cada término va a ser en metros. Usted observa, el primer término es metros, el segundo término son metros sobre segundos por segundos. Se van a eliminar los segundos. El tercero es metros sobre segundos al cuadrado por los segundos al cuadrado todos van a ser metros. Así que ignoro las unidades y sería 6i menos 2j, el segundo término que es i más 3j por 3, multiplicamos por 3, 3 por i es 3i y 3 por 3, 9j. Para el tercer término, un medio de menos i más 4j por 3 segundos al cuadrado, multiplicamos por menos i todos los factores, el 1 medio y el 3 al cuadrado. 1 medio por menos i por 3 al cuadrado es menos 9 medios de i. Y luego el 1 medio lo multiplicamos también por el 4j, eso da 2j, por el 3 al cuadrado que es 9, son 18j positivos. Sumando entonces, las i son 6i, 3i y menos 9 medios de i. Eso nos da 9 medios de i positivo. Y las j serían menos 2 más 9 y más 18. Menos 2 más 9 más 18 es 25j. Así que el vector de posición es 9 medios de i más 25j.
Significa que esa partícula que inicialmente estaba en R sub 0, 6i menos 2j, es decir, estaba en la posición en X, 6 metros, después de 3 segundos está en la posición 9 medios de metros. Y cuando estaba inicialmente en menos 2j, es decir, en la posición Y igual menos 2, ahora después de 3 segundos está en la posición 25 positivo en Y. Vamos ahora con la velocidad, porque nos preguntan la posición y la velocidad. La velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos de nuevo los vectores. Velocidad inicial es I más 3j y aceleración menos I más 4j. Ese multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos. Sería I más 3j, luego menos I por el 3 de afuera es menos 3i, y el 4 por los 3 segundos serían 12j. Sumamos las i menos 3i son menos 2i, y 3 más 12j son 15j. La velocidad final es menos 2 metros sobre segundos en X y 15 metros sobre segundos en Y. Y ese sería nuestro primer ejemplo sencillísimo aplicando las mismas fórmulas de cinemática. Otra situación que se nos puede presentar es como esta, que hay una partícula que se mueve de acuerdo a un vector de posición en términos generales dado por R igual 5t cubo en I más 3t cuadrado en J. Significa que aquí no hay un movimiento con aceleración constante, es un movimiento general que varía con el tiempo. Queremos saber cuál es la posición, velocidad y aceleración en dos momentos. En el momento inicial, es decir, en t igual 0 y después de 2 segundos. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos cuando analizábamos el movimiento que dependía de t. Allá decíamos x igual a, y dábamos un parámetro o una expresión en términos de t. Aquí va a ser r. La diferencia va a ser que es una ecuación vectorial. R igual a 5t cubo i más 3t cuadrado j. Recordamos entonces que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, solo que aquí la posición es r. Así que será la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Derivada de 5t cubo es 15t cuadrado, así que sería 15t cuadrado en i. Y derivada de 3t cuadrado es 6t en j. Esa es la expresión de velocidad. Y la de aceleración, recordamos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya tenemos la velocidad de arriba, que es 15t cuadrado en i. Su derivada es, derivada de 15t cuadrado es 30t. En i más la derivada de 6t, que es 6 en j. Y esas son las expresiones generales, así que ahí ya podemos sustituir el tiempo que queramos. Solo queremos dos tiempos, t igual 0 y t igual 2. Comencemos con t igual 0. R sería entonces, sustituimos en lugar de t, 0 en la ecuación de R. 5 por 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado en I y en J, y eso da 0. Significa que la posición vectorial inicial de la partícula es el origen de coordenadas. ¿Qué velocidad tiene? 15t cuadrado más 6tj en I y en J. Sustituimos los valores ahora de 0. T igual 0 sería 15 por 0 al cuadrado en I, 6 por 0 en J, y también da 0. Significa entonces que en ese momento está en reposo. Y la aceleración, que hemos descubierto que es 30ti más 6j, sustituimos el valor de t igual 0, y entonces sería 15 por 0 o 30 por 0 i más 6j. Solo se hace 0 el primer término, así que la aceleración es 6j. La aceleración entonces sí tiene un valor y si es 6 metros sobre segundo cuadrado en la dirección de y. Eso es para t igual 0. Para t igual 2 hacemos lo mismo. En la ecuación de r sustituimos en lugar de t 0, 2. 5 por 2 al cubo en i más 3 por 2 al cuadrado en j. Y eso nos daría 40i más 12j en metros.
La velocidad teníamos 15t cuadrado en I más 6t en J. Sustituimos el valor de 2, 15 por 2 al cuadrado en I más 6 por 2 en J. Eso nos daría 60I más 6 por 2, 12J, solo que esos son metros sobre segundos. Y la aceleración que teníamos que era 30ti más 6J metros sobre segundo cuadrado, sustituimos t igual 2, 30 por 2 en I, más 6J, y eso nos daría 60I más 6J metros sobre segundos al cuadrado. Y este sería entonces la posición, velocidad y aceleración en diferentes tiempos.